sino para Pilar, pues de todas estas features o aspectos que se miden en el proceso de verificación, que la verdad que es un proceso pues, muy exhaustivo, tanto en el número de aspectos como pues, en las diferentes tipos de mediciones que hay que hacer, ¿no? Sobre, digamos, los métodos actuales, ¿cuál sería, digamos, el feature más complicado de medir o el más caro, digamos, de obtener en un edificio, en vuestra opinión, ¿no? Cuando digo caro, dificultad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha avanzado? Bueno, es que todos tienen lo suyo. Sería difícil decir cuál es el más complicado. Hombre, nosotros tenemos más costumbre con todo lo que tiene que ver con aire y nos resulta más fluido, digamos. Sí. Quizá la parte de confort térmico que te exige diferentes mediciones con 3 equipos diferentes en el mismo sitio. Probablemente el confort térmico yo creo que es el parámetro que requiere un poquito más de dedicación. Seguramente. No sé qué opinas tú, Pilar. Sí, sonido. El sonido. Sonido también requiere bastante tiempo. Fenomenal. Tenemos una pregunta de David Fernández. Sí. Bueno, pues leo la pregunta de David. Es en un edificio típico de oficinas en Madrid, ¿es necesario hacer el pretesting? Yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque en muchas ocasiones me ha llegado a pasar de un edificio en el que aparentemente no hay ningún generador, por ejemplo, de compuestos orgánicos volátiles, obtener valores altos y ser debido, por ejemplo, al hidroalcohol que tienen allí para desinfectarte las manos. Es algo que si vas directamente a auditoría no tienes margen de maniobra. Mides lo que haya. Como web PTA nosotros no podemos recomendar al cliente, oye, quita esos geles de hidroalcohol. Hablo de ese ejemplo como puedo hablar de muchos otros. Entonces yo creo que un pretesting sería recomendable para hacer un diagnóstico de cómo está el edificio. Sí, yo creo que yo diría que es fundamental porque dada la complejidad y sofisticación de los ensayos, pues no deja de ser un trabajo que requiere mucho tiempo, que requiere dinero. Entonces, es mejor ir, no voy a decir sobre seguro al 100%, porque puede ocurrir que hagas un pretesting y luego que alguna cosa, pues te encuentres alguna sorpresa, pero ya lo estás limitando muchísimo. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja. En cambio, si vas directamente a hacer la medición y sale mal, pues la siguiente que hagas va a tener que ser también en condiciones de performance testing, que es obviamente más costoso y caro que hacer un pretesting. El pretesting no tiene limitación. Puedes hacer 1 o 2 mediciones. Nosotros paseamos por el edificio y ya vamos a observar muchas cosas, incluso más allá de la pura medición, ¿no? Entonces, todo eso ayuda y al final pues nos da unas ciertas garantías de que el ensayo final pues va a dar el éxito que requerimos, ¿no? Entonces sí, es muy recomendable. Otra pregunta es, en un proceso de certificación WELL, lo habéis cubierto, la figura del instituto, el WELL PTO, ¿cuál es el criterio de selección de un WELL PTO? ¿Quién tiene que seleccionarlo? Bueno, es el cliente el que selecciona. Pues yo diría que como cualquier otra selección de un proveedor, el que te da más confianza, el mejor precio o la relación calidad-precio idónea, eso ya un poco según las políticas de compras, pero es el dueño, digamos, del proceso, del proyecto, el que decide. Aquí Green Building o el instituto no te van a poner ninguna pega
más allá de que esté acreditado por ellos, obviamente. Sí. En cualquiera de las 22, creo que ahora son 22 ULPTOs acreditadas, pues cualquiera sería válida. Hay en realidad se acreditan por zonas, por áreas geográficas. Nosotros, por ejemplo, estamos acreditados para Europa, pero yo hice la consulta y porque habíamos tenido alguna posibilidad de hacer algo en Iberoamérica, en Sudamérica, hice la consulta si nosotros, estando acreditados para Europa, podemos hacer en Sudamérica. Nos dijeron que sí, que no había ningún problema. O sea, que aunque estamos acreditados por áreas, se puede hacer en cualquier sitio. Cualquiera sería válida. Obviamente no te vas a traer una de Australia porque no tiene sentido, pero cualquiera podría ser accesible. Tenemos otra pregunta de José Titos. Te escuchamos, José. Hola, Policarpo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Buenos días a todos. Sí, buenos días. Pues cuando quieras Sí, no, la pregunta es en el caso de un proyecto de una rehabilitación, una reforma de un inmueble ya existente, ¿en qué momento vosotros recomendáis hacer cada uno de los pretest? Por ejemplo, ¿recomendáis hacer los pretest relativos al agua antes de que se inicie el proyecto para ver cuál es la situación del agua potable? ¿Recomendáis hacer la iluminación, por ejemplo, cuando ya la reforma esté concluida? ¿Qué es vuestra recomendación y vuestra experiencia? Gracias. Claro. Hombre, ahí depende, yo diría que depende un poco del alcance de la rehabilitación. Por poner un ejemplo, si el alcance de la rehabilitación no va a tocar las instalaciones de fontanería, pues digamos que el momento de medición pues es casi irrelevante, ¿no? de la medición del agua. Lo mismo con climatización o el cambio a lo mejor en todo lo que son materiales de decoración, etcétera. Digamos que habría que analizar en detalle cada proceso de rehabilitación. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aire, yo sí que recomendaría una medición a lo mejor muy limitada, ¿no? Pero hacer una medición o una observación muy limitada antes, de tal manera que incluso pudiéramos obtener datos que nos pudieran servir para afinar lo mejor posible las características del sistema de climatización. El problema es que eso luego te puede llevar a decir, vale, pues ahora tengo que repetir la medición una vez acabada la rehabilitación. Claro. Digamos, lo más correcto, o sea, lo más afinado o lo más ajustado sería acabar el proyecto de rehabilitación y hacer todas las mediciones, ¿no? Eso sería lo perfecto. Pero no le quito validez y relevancia a, como mínimo, hacer una labor de revisión, si quieres, antes de acometer la rehabilitación, por si se puede obtener algún dato que te pueda servir para afinar esa rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito complicado a lo mejor mi respuesta, perdón, pero es que sí, el tema es una pregunta muy interesante, pero y bueno, pues hay que analizarlo muy bien con todos estos criterios que estoy comentando, ¿no? Sí, porque por ejemplo, Gracias, Paulina. Gracias. Tuberías, si en la reforma se decide no cambiar el sistema de tuberías y haces la medición de agua y te da, por ejemplo, alto de un hierro después de ya toda la rehabilitación, claro, no te vas a poner a cambiar en ese momento una vez que ya está todo rehabilitado, todo el sistema de tuberías. Ya conviene saber en qué estado está antes de la reforma, si se puede, si se cambia o no se cambia. Si se va a cambiar directamente, pues no tiene sentido. Sí, digamos que cada proyecto aquí es un caso específico a estudiar, ¿verdad? Exactamente. Claro. Pero Gracias. bueno, un poco el balance de todo lo que estamos hablando es que lo ideal sería tener alguna información previa y en base a esa información previa, si podemos obtener algún dato para afinar bien la tipología de la reforma, utilizarlo. Luego, digamos, el pretest más completo, pues habría que hacerlo una vez acabada toda la rehabilitación, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José. Buenos días, Jaime. No sé si nos escuchas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues te escucha toda la audiencia. Bueno, mis dudas son dos. En primer lugar, si los puestos de trabajo de, por ejemplo, una oficina permiten estar sentado o de pie, dependiendo de la actividad que estés realizando, ¿con qué condiciones se deben realizar los test, por ejemplo, de iluminación? ¿A qué altura? Y la segunda pregunta sería, pues, ¿qué pasos hay que seguir para convertirse en well PTO? Y si tiene sentido prepararse para hacerlo siendo ya un well AP. Te respondo yo a la segunda y luego Pilar te responde a la primera. Tienes que tener en cuenta que no se puede ser well AP y well PTO en el mismo proyecto. Es decir, well PTA o tu organización, si tu organización o tú como well AP individual estás asesorando o desarrollando el proyecto, tú ya estás ahí participando como consultor. Y el well PTA o la well PTO que haga las mediciones no puede ejercer ninguna labor de consultoría, al menos en ese mismo proyecto. Entonces, digamos que depende un poco de la estrategia empresarial. Si como empresa uno decide trabajar como well AP, siendo el líder de proyectos, pues solamente vas a poder ser well PTO en otros proyectos, ¿no? E incluso tienes que comunicar y pedir permiso, entre comillas, ¿no? No es tan inmediato. Nosotros personalmente hemos optado por ser exclusivamente well PTO y somos well AP porque nos han obligado, entre comillas, y además porque era útil e interesante, ¿no? Pero porque era una condición sine qua non para ser well PTO. Pero yo personalmente creo que lo ideal, en aras de la transparencia y de la máxima independencia, es seleccionar uno de los campos y no mezclar. Pero bueno, eso es recomendación mía. Con respecto a la primera pregunta, supongo que te refieres a esos puestos de trabajo que son mesas que pueden trabajar a diferentes alturas, ¿no? Por ejemplo, sí. En ese caso, tenemos que realizar la medición conforme nos lo encontremos, en el momento del performing testing. Es decir, cuando nosotros llegamos a un well PTA, no puede dar ningún tipo de instrucción al cliente. Llegamos y medimos lo que nos encontremos. Si la mesa está arriba, arriba, si está abajo, abajo. Eso sí, tiene que cumplir los criterios de well, el valor límite. De acuerdo. Luego, por ejemplo, para cada tipología de zona, tiene unas características especiales. Por ejemplo, en pasillo, la medición se realiza desde el suelo, ¿vale? Pero centrándonos en el puesto de trabajo que has consultado, como ejemplo, en una mesa que puede trabajar a diferentes alturas, se realizaría en la altura en la que esté en ese momento. De acuerdo. ¿Y hay algún otro tipo de ensayo o de test que se pudiera haber afectado de esta forma? Que te puedas encontrar varias condiciones de trabajo distintas y, o sea, aparte de iluminación, que es el que se me había ocurrido a mí, pero igual puede afectar a, no sé, a condiciones de ruido o de... Iluminación es la principal, porque nosotros, sobre todo en pretesting, nos estamos encontrando en que muchos edificios tienen persianas y las tienen bajadas, con lo cual yo en un pretesting sí puedo pedir que las suban. En un performance testing llego y miro lo que me encuentre. Si están bajadas, así tengo que hacer la medición. O sea, es el cliente el que tiene que estar atento a cumplir con esa serie de requisitos. Aparte de la iluminación, por lo mismo las persianas afectan también mucho al confort térmico, por la entrada de luz solar. ¿Qué más? Todo lo que tiene que ver con aire depende muchísimo de cómo esté funcionando el sistema de climatización. Si es un día en el que las condiciones exteriores te permiten trabajar en modo enfriamiento gratuito, un free cooling, pues probablemente vas a estar metiendo mucho más aire del exterior. O si
si se permiten abrir ventanas, si tienen ventanas abiertas, eso te va a influir. Pero claro, nosotros tenemos que medir según está en el día de la medición. Si es un día de pleno invierno, todo está cerrado y todo está más hermetizado, pues a lo mejor las condiciones hacen que sea un poquito más adverso, digamos así. Entonces, pero eso es lo que nos encontramos el día de la medición. De acuerdo, porque para la temperatura hay alguna condición de altura también para realizar la medición, por si se estratifica en el espacio. Pues normalmente puede haber una diferencia de 2 grados en techos altos hasta el nivel del suelo. No sé si Well... has visto que se hace la medición con un trípode y se ponen 3 equipos a 3 alturas diferentes. Sí, pero al final la conformidad se hace haciendo un promedio de los 3. Entonces, hay compensas. De acuerdo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Tenemos una siguiente pregunta, bueno, que yo creo que lo hemos comentado ahora también, que es de Belén Valladares, pero no se puede poner, y entonces la leo. Bueno, es un buen PTO puede realizar también la fase inicial de pretesting y asesorar al cliente sobre cómo mejorar las condiciones del edificio para cumplir los requisitos WELL. ¿Es compatible? La parte de asesoramiento no es compatible. Es decir, no, a ver, un Ambisalud, no Ambisalud, sino, vamos a poner el ejemplo. Ambisalud dispone de varios WELL PTAs. Entonces, el WELL PTA que realice el trabajo, digamos, y el informe que genere, en el pretesting hay una cierta mayor flexibilidad, pero sobre todo en el informe final no puede haber nada de consultoría. Y en el pretesting, en esa fase inicial, el WELL PTA que luego va a participar o va a hacer el informe final no puede dar consultoría. La empresa a través de otro departamento podría dar algún tipo de asesoramiento, etcétera, pero no puede ser la misma persona o el mismo agente el que pueda estar involucrado en todo el proceso. También ya una última pregunta de Rafael Úrculo. Rafael. No sé si ya creo que se ha conectado, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, es más bien un comentario y una medio pregunta. La primera se refiere a que, si no he entendido mal, hay una certificación que es Shell & Core. Dada luego todas las condiciones y las mediciones que hay que realizar, no acabo de entender muy bien para qué sirve la certificación quedándonos a nivel Shell & Core, que en el LEED sí tiene sentido, pero en el WELL a mí me parece que no tiene ninguno. 1. 2. Cuando se ha hablado del aire exterior, y que se ha comentado incluso que el tema de la apertura de las ventanas, que a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con ello, y que incluso puede haber que las ventanas se bloqueen cuando cuando las condiciones de salubridad del aire exterior no sean las adecuadas. Realmente una de las razones, no la única, pero sí una realmente importante de abrir la ventana es una razón psicológica, más que de salubridad. Si la ventana se puede abrir porque el aire está bien, pero hay mucha gente que necesita abrir la ventana porque es algo que le tranquiliza psicológicamente hablando. Y finalmente, cuando en las mediciones del ruido de fondo, en la parte de acústica, se ha comentado que hay que hacerlas de noche, con lo cual no contabilizamos el ruido de fondo de tráfico, que en muchos casos es muy superior a la de climatización. Y sigue afectando exactamente igual o incluso más a los trabajadores. Es evidente que no lo podemos controlar, pero sí se podría certificar. Gracias. Gracias, Rafael. Sí. Lo que comentas de las ventanas llevas razón. Sí, hay una parte muchas veces psicológica, ¿no? Que la gente necesita abrir las ventanas simplemente para, pues eso, por estar en contacto con el aire exterior. La
la certificación te hace una serie de salvedades en cuanto a calidad del aire exterior, también en cuanto a temperatura, que no lo he comentado, pero obviamente si las temperaturas exteriores son muy altas o muy bajas, pues comentaba que hay la posibilidad de que la ventana se impida abrir, o la otra posibilidad que es poner como un código de colores, un pequeño semáforo, ¿no? Y que te informe que si está en rojo, pues quiere decir que a lo mejor la temperatura exterior es muy alta o muy baja, o que la calidad del aire no es la más satisfactoria, pero aún así te puede permitir. Entonces, bueno, hay diferentes modalidades que ambas, todas ellas, permiten cumplir el requisito. En cuanto a lo que comentas del sonido, pues sí, tienes razón. Nosotros en algunas ocasiones, algunas de las mediciones que hemos hecho, lo que hemos hecho ha sido tratar de buscar un punto intermedio que es antes de que lleguen los trabajadores, pero que aún estamos en hora punta, más o menos, de movimiento de circulación. Yo qué sé, si los trabajadores llegan a las 9, pues intenta estar allí haciendo tus mediciones en el entorno de las 8, 8 y media, que ya hay un movimiento de tráfico significativo en la calle, ¿no? Es una buena puntualización y intentamos solventarla de esta manera. En todo caso, ese problema solo será en verano, cuando los días son muy largos. En invierno, a partir de las 6 de la tarde, realmente la gente se empieza a ir y ya es de noche. Claro, y estamos en la misma circunstancia de que hay movimiento de vehículos. Y ahí se hace... Eso se tiene en cuenta, es una buena buena puntualización. ¿Y había comentado otra cosa? No sé, sí, yo creo que sí, Rafael, habías preguntado algo más. Sí, espera, sí, no, era un comentario respecto a la modalidad de la certificación de... No le acabo de ver el sentido. Bueno, realmente te limita bastante las características. El objetivo que se persigue es, digamos que, imagínate un propietario de un edificio que quiere que luego lo que hace es alquilarlo en modo multiinquilino. Entonces, la idea es que la estructura, el entorno del edificio, facilite la certificación futura de los inquilinos que van a entrar a ocupar el edificio. Entonces, esa certificación global, digamos, o de la estructura, lo que pretende es justamente pues, que haya una serie de características ya predefinidas, pues por decirte un ejemplo, que haya un gimnasio, por decir algo, ¿no? Que tengas un gimnasio en el edificio, que lo puedan usar luego los inquilinos futuros, por decir algo, o que el sistema de ventilación, si es general, o sea, si es centralizado, pues que esté ya adaptado a cumplir los futuros requisitos que va a necesitar el edificio. Entonces se trata de que la estructura en la que se van a meter los inquilinos futuros les ayude a conseguir los créditos que necesitan. Pero es verdad lo que dices, que al final los que le van a sacar partido y el máximo rendimiento van a ser los usuarios, ¿no? Pero yo creo que se busca ese punto de equilibrio.